Vamos a comenzar nuestra predicación, nuestra clase el día de hoy. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al 8. Y luego vamos a irnos a Salmo 145, versículos 19 al 20. Así que por lo pronto vamos a Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Jeremías 3, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vamos al Salmo 145, versículos 19 al 20. Salmo 145, versículos 19 al 20. Dice la palabra del Señor: Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hermanos, seguimos con nuestro estudio del temor de Dios, recordando que es la santa reverencia que Dios merece. Cada cristiano teme a Dios como parte de su salvación, pero también, como en cualquier otra parte de la vida cristiana, queremos crecer más en nuestro temor de Dios por medio de conocerle y reconocer quién es por medio de su palabra y la oración. Y mientras continuamos entonces con este estudio, reconocemos que no es siempre fácil vivir como deberíamos en la vida cristiana. No siempre tememos a Dios como deberíamos, porque seguimos luchando con el pecado, con la carne, durante nuestra vida aquí en la tierra. Cada día nosotros enfrentamos obstáculos en cuanto al temor de Dios, cosas que nos estorban en conocerle y temerle como deberíamos. Pero también con los obstáculos también hay bendiciones, hay muchas bendiciones, hay muchas promesas de la bendición de Dios para aquellos que le temen. Por eso quiero tocar este día dos cosas en este mismo mensaje, en cuanto al tema del temor de Dios. Hermanos, quiero que todos estemos conscientes de los obstáculos que pueden surgir en nuestro temor de Dios y que reconozcamos su peligro. Pero también quiero que lo veamos de manera positiva. También, hermanos, quiero que veamos las bendiciones y que nos regocijemos con las bendiciones que Dios concede a aquellos que le temen. Así que no quiero hablar de los obstáculos simplemente para hacernos conscientes de ellos, para que no caigamos tan fácilmente, sino que también quiero hablar de las bendiciones para que tengamos el impulso positivo para seguir viviendo por Dios en su temor. Entonces, esta es mi propuesta en esta predicación. Vamos a ver que hay muchos obstáculos para estorbar nuestro temor de Dios, del cual tenemos que tener cuidado. Pero cuando le tememos a Él, el Señor nos llena de muchas bendiciones. Así que, bajo esa propuesta, entonces este es el título de esta enseñanza: Temor de Dios, los obstáculos y sus bendiciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta es la cuarta predicación de este estudio. Temor de Dios, los obstáculos y sus bendiciones. Y bajo ese título quiero decir dos puntos, los obvios, ¿no? Los obstáculos del temor de Dios y las bendiciones del temor de Dios. Luego daré una aplicación y una conclusión a esta predicación. ¿Ok? Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros con este estudio. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, bendito Padre, por darnos un lugar donde congregarnos. Señor, gracias por tener una casa de refugio. Y gracias, Señor, por darnos
la dulce bendición de nuestro Cristo en medio de nosotros para escuchar su palabra. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Señor y Salvador, y queremos rogarte, bendito Salvador, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Pastoreanos, Señor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre tuyo, tú eres el Salvador. Amén. En primer lugar, vamos a considerar los obstáculos al temor de Dios. Sin duda hay muchas cosas que pueden ser obstáculos en nuestro temor de Dios. Nada más tememos que tomar, por ejemplo, el estudio de la semana anterior, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo crecer en el temor de Dios y ponerlo al revés. Así de sencillo. O sea, lo que podemos hacer es, ¿cuáles serían los obstáculos al temor de Dios? Bueno, el no conocer a Dios en su palabra, el no reconocer su presencia entre nosotros en todo momento y no obedecerle. Todo eso da como resultado el obstáculo de nuestro temor de Dios. Pero lo que quiero mostrar en este punto es que hay pasajes bíblicos que hablan específicamente de lo que pueden ser obstáculos en nuestro temor de Dios. Así que vamos a los primeros pasajes bíblicos que quería mostrarle, y es uno de los que leímos en el principio. En primer lugar, hermanos, un corazón duro es un obstáculo en el temor de Dios. ¿Me escuchó? Un corazón duro es un obstáculo en el temor de Dios. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Mire el texto, una vez más. Dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí Dios habla por medio del profeta Jeremías a Judá. Los judíos que todavía estaban en su tierra. Ellos habían visto el pecado de Israel, la parte norte de la nación de Israel, y lo que Dios había hecho para castigarlos. O sea, los llevó al cautiverio. Y dice el versículo 8 que Judá había visto todo esto y lo que Dios había hecho. ¿Y qué hicieron los de Judá? El texto dice que no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En el versículo 3 del capítulo, esta rebeldía, esta falta del temor de Dios, se refiere a tener frente de ramera. Esa sería otra manera de traducir. ¿Lo escuchó? Esta rebeldía, esta falta de temor de Dios, se podría de una manera ilustrativa traducir como frente de ramera. O sea, habla de un pecar sin vergüenza, de no tener vergüenza por el pecado, sino guardarlo y continuar en él y no querer arrepentirse de él. Entonces, obviamente, el ver tu propio pecado debería, ¿qué cosa? Darte tristeza y hacerte querer temer a Dios, para no pecar tan ligeramente. Pero también el ver el pecado de otros y ver cómo Dios disciplina o castiga debería causarnos temor a nosotros. Debería causarnos temor a Dios. Pero el corazón duro, ¿sabe qué sucede? El corazón duro ignora su propio pecado y el ejemplo del pecado de otros y no teme a Dios. ¿Qué es lo que termina haciendo entonces? Pues esa persona termina haciendo lo mismo y peor aún. Ahora, ¿cómo podemos evitar estos obstáculos de un corazón duro? ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, en primer lugar, claro, es necesario esforzarnos para evitar todo pecado. Aún el pecado más chiquito, nunca tenemos que tomarlo como algo a la ligera. Un poco de levadura leuda toda la masa. La solución, hermanos,
a un corazón duro es reconocer la pecaminosidad del pecado y aprender a arrepentirte inmediatamente. No guardar ningún pecado en tu corazón, porque si lo haces, eventualmente tu conciencia comienza a cauterizarse, luego va a ser cauterizada y vas a pecar sin vergüenza, sin temor de Dios. ¿Has escuchado el proverbio del mundo que es correcto, pero que no es correcto? O sea, que es inteligente, que tiene razón, pero no es correcto. ¿Has escuchado el proverbio del mundo que dice, una raya más al tigre? ¿Lo has oído eso? ¿Lo has dicho? ¿Lo has practicado? Espero que en las buenas cosas. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Una raya más al tigre. Nadie me quita lo bailado. Son frases, ¿no es cierto?, que tienen que ver muchas veces con cosas malas. Entonces, tenemos que estar en la palabra y en oración, hermanos. Este es uno de los puntos. ¿Cómo evitamos un corazón duro? Estos son asuntos que hay que tratar. Tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Tenemos que darnos cuenta la pecaminosidad, hermanos. Y entonces luego, por supuesto, ir a la palabra del Señor, ir en oración, meditar en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, meditar en nuestras mentes en cuanto a su muerte en la cruz, para entonces restringirnos de pecar y de tener un corazón duro y no temer a Dios. Entonces hemos dicho, hermanos, que un corazón duro es un obstáculo para el temor de Dios. Pero en segundo lugar, otro obstáculo. El orgullo y la incredulidad son obstáculos del temor de Dios. En Romanos capítulo 11, Pablo, hablando de los judíos, dice que las ramas fueron desgajadas para que los gentiles fueran injertados. O sea, ciudadanos judíos quienes recibieron el Antiguo Testamento y milenios de testimonio para que ejerzan fe en el Mesías, no les sirvió de nada. Ellos fueron sacados del olivo, esos que no tenían fe en el Mesías. Ahora, fueron injertados personas que no eran judías, pero que ejercieron fe en el Mesías. Pero Pablo también tenía celo por su nación y sabía que Dios iba a salvar a algunos. Por eso después Pablo dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, sí, es verdad, ya has recibido la bendición de Dios debido al castigo de Israel, pero no te jactes de tu posición, sino teme a Dios. Es solamente por Él que estás de pie. Hey, escúchame, gentil, no te jactes de que se te haya dado la bendición de oír el evangelio de la gracia de Dios. Porque si tú no crees, tú no serás injertado. Sin duda, esto está relacionado entonces ¿con qué? Con un corazón duro. Pero para ser más específico, vemos que esto es un problema, hermanos, de orgullo. Y al final de cuentas, un problema de la incredulidad. Los judíos fueron rechazados por su incredulidad. Pero los gentiles tampoco creen todos, ¿no es cierto? No deberíamos entonces ensoberbecernos, dice el apóstol Pablo a los gentiles, sino temer. Que en este sentido, ¿cuál sería la relación de temer? Pon fe. Ese es el punto acá. Entonces, cuando una persona no lo hace, cuando una persona en su orgullo piensa que está bien, aún en su pecado, cuando piensa que nadie va a enterarse, que no afecta a nadie más, cuando una persona vive aún en incredulidad, aún diciendo que es un cristiano, pues eso, mi querido hermano, eso es un obstáculo al temor de Dios. Esto puede ser característica de su vida, de hecho, como el caso de un incrédulo. O puede ser un cristiano que está viviendo en su soberbia y pensando que puede hacer algo y Dios no se va a dar cuenta. Por ejemplo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice el texto allí. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad es lo que caracteriza a un incrédulo, sin duda. Pero este pasaje, hermanos, está dirigido a cristianos, está dirigido a hermanos. Es un aviso de tener cuidado y nos exhorta para que no vivamos así, viviendo de tal manera que muestra que nuestro corazón no cree ni confía en Dios. Mi querido hermano, óigame, cuando a usted se le da un consejo o se recuerda un mandamiento de los 10 mandamientos, o se le dice un principio bíblico y usted no cree porque usted piensa que está bien, hermano, escúcheme, usted está teniendo un corazón duro. Usted no está siendo creyente y por lo tanto eso es un obstáculo en su vida, en su vida de fe, y por lo tanto es un obstáculo al temor de Dios. Entonces hemos dicho que un corazón duro, el orgullo y la incredulidad son obstáculos del temor de Dios, pero un tercer obstáculo del temor de Dios es la falta de oración. Vaya conmigo por favor a Job capítulo 15 versículo 4. Job, capítulo 15, versículo 4. Dice el texto: tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Tremendo texto. En este texto está Elifaz, amigo de Job, en la forma de poesía hebrea, y hace una declaración paralela. Disipar el temor es menoscabar la oración delante de Dios. Otra traducción lo dice de esta manera, la Nueva Versión Internacional dice: tú, en cambio, restas valor al temor de Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Hermanos, restar valor al temor de Dios se muestra por medio de tomar a la ligera la comunión con Dios, y en este caso por medio de la oración. Cuando no oramos, mostramos que no tememos a Dios como deberíamos, porque no le alabamos y le adoramos como Dios, porque pensamos que podemos en nosotros mismos, no dependemos de Dios como deberíamos. John Bunyan dijo: ¿ves un hombre que ora solamente un poco? Pues ese hombre teme a Dios poco. Hermanos, por cierto, no estamos hablando de oraciones grandes o largas en público, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra vida de oración en el día a día. Entonces, ves a un hombre que solamente ora un poco, este hombre entonces teme poco a Dios. ¿Saben por qué? Porque es el alma que ora. El hombre que es poderoso en la oración, el que tiene un corazón para crecer en el temor de Dios, ese es. Ten cuidado, por lo tanto, de un corazón sin oración, si quieres crecer en esta gracia del temor de Dios. Fin de la cita de John Bunyan. Hermanos, necesitamos reconocer el privilegio y el gozo de orar a Dios y leer su palabra para que no seamos obstaculizados en nuestro temor de Dios. Ahora, como hemos visto, los incrédulos tienen todos estos obstáculos. Tienen corazones duros, tienen orgullo e incredulidad y por supuesto no oran. La solución para las personas sin Cristo es la salvación, por supuesto. Así que, amigo y amiga que estás aquí, tú necesitas la salvación para que seas salvo, para que Dios te dé su temor en primer lugar. Pero hermano y hermana que está aquí, escúchenme, esto es para ustedes. Los cristianos pueden caer en casos de estos pecados y tenemos que cuidarnos para que no vivamos por un tiempo sin un enfoque en el temor de Dios. Entonces, un corazón duro, el orgullo y la incredulidad, el no orar, son muchos obstáculos que pueden estorbar nuestro temor de Dios. Pero por otro lado, cuando le tememos, Él nos llena de muchas bendiciones
y por eso esto me lleva al segundo punto de la predicación. Ahora hablemos, hermanos, de las bendiciones del temor de Dios. Las bendiciones del temor de Dios. Uno de los salmos que supongo que a la mayoría le ha de gustar ha de ser el Salmo 128. Bueno, digo la mayoría porque a mí también me gusta, entonces me identifico. Aquí en el Salmo 128 describe bendiciones del temor de Dios. Así que yo les animo a que lo vean y lo revisen. Hoy, en el Día del Señor, lo puedan revisar en sus casas de manera detenida y hágase un pequeño estudio con cada línea allí. Pero el Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y en los siguientes versículos habla de la bendición de su trabajo, habla de la bendición de su familia, el cual son su esposa, los hijos. También habla de la bendición de la paz. Miren el versículo 4. Dice: así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, por un lado, hermano, hermana, tome este salmo, léalo. ¿Y qué le parece si lo memorizamos? Medite en el hecho de que Dios promete bendecirte cuando lees y temes. Dice que hay bendiciones específicamente prometidas por Dios para las personas que le temen. Yo les animo que esto sea un proyecto familiar. Memoricemos, hermanos, este salmo. El hermano Juan y el hermano Iván, en este tiempo que van a venir otra vez a estar predicando de manera frecuente, eso es algo que nos va a animar a todos. Hermanos, tenemos que comenzar a memorizar. Tenemos que comenzar a tener el ejercicio de memorizar. Tenemos que memorizar, por ejemplo, himnos. Para entonces no estar pensando: uy, me gustaría cantar un himno de la iglesia, pero no tengo un himnario. Bueno, podemos comenzar a memorizar himnos. Tenemos que comenzar a memorizar credos, que por cierto son himnos, pero no cantados. Así que no se me vaya a poner mal. Esto es iglesia católica. Pero de la parte buena sí, está bien, no hay problema. Tenemos que comenzar a memorizar credos. Y tenemos que comenzar a memorizar, por ejemplo, obviamente, más versículos bíblicos. Y esto sería un buen versículo bíblico, hermano, para que comencemos juntos como familia a hacerlo. Entonces, volviendo. Dios promete bendecir cuando le temes. Y en este texto dice que hay muchas bendiciones específicamente prometidas por Dios para las personas que le temen. Pero para que podamos pensar de manera más clara, más específica, quiero mencionar 4 cosas que la Biblia enseña como bendiciones del temor de Dios. Estas bendiciones son Cristo, la comunión con Dios, la confianza en el Señor y el conocimiento. Se lo vuelvo a decir. Estas son las 4 bendiciones si tememos a Dios. Son Cristo, la comunión con Dios, la confianza en el Señor y tener conocimiento. La primera bendición del temor de Dios es Cristo, hermanos. Puedo decir esto por un lado, por lo que ya hemos estudiado, que el temor de Dios es algo que Él nos da en la salvación. Y en la salvación recibimos a Cristo. Cristo es la salvación. Entonces, si una persona ha sido salva, ha recibido el temor de Dios. Si una persona ha sido salva, ha recibido a Cristo. Pablo dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, toda bendición que recibimos como hijos de Dios, recibimos en Cristo. Cuando Dios nos salva, lo hace en Cristo. Así que la primera bendición de temer a Dios es tener a Cristo, la salvación. Ahora, la segunda bendición del temor de Dios es la comunión con Dios. Esto está relacionado también con la salvación, por supuesto. Solamente es el Hijo de Dios quien tiene comunión con el Señor. Pero, puesto que recordamos que un cristiano siempre sigue en unión con Dios, mientras su comunión puede fluctuar, podemos ver la importancia entonces de este tema.
Hermanos, como cristianos, cuando más temes a Dios, más estarás en comunión íntima y gozosa con Él. Cuando nos apartamos del camino y seguimos en pecado, no estamos temiendo a Dios y por supuesto sentimos nuestra relación, nuestra comunión con Dios que está siendo estorbada. Pero cuando nos enfocamos en temer a Dios y conocerle y reconocer su presencia y obedecerle, vamos a disfrutar una comunión bendecida con Él. Vaya conmigo por favor al Salmo 25, versículo 14. Y alguien por favor que se ponga en pie y lo pueda leer fuerte. Salmo 25, versículo 14. El primero que lo encuentre, léalo. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Muy bien. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Ahora también leamos Salmo 147, versículo 11. Alguien por favor que lo pueda leer. Salmo 147, versículo 11. Gracias, Juanito. Se complace Jehová en los que le temen. Entonces, cuando Dios está complacido con alguien, significa que no hay obstáculo actual en la relación. No hay pecado guardado en el corazón que estorba la relación. Dios se agrada en la persona y la persona se agrada en Dios, puesto que no hay ningún obstáculo en su comunión. Mi querido hermano y hermana, imagínese el gozo y placer perfecto que te puede causar saber que andas en comunión con Dios porque Él está complacido contigo. Ahora, hermanos, escúchenme, quiero ser muy claro con esto. Por un lado, Dios siempre, ¿cuántos estamos? Me faltan 20 siempre, creo. Siempre, hermanos, Dios siempre está complacido con nosotros cuando nos ve en Cristo. Así que en eso no lo duden nunca. Dios siempre está complacido con nosotros cuando nos ve en su Hijo perfecto, porque esto es lo que Cristo ganó para nosotros. Pero hermanos, también hay una comunión, también está la vida diaria con Dios, que es algo que podemos disfrutar en esta vida. Ahora, no significa que vas a ser perfecto, no significa que eres perfecto, por supuesto, pero sí significa que le temes, que le conoces, que no hay pecado no confesado y estorbando tu relación, tu comunión con Él. Existe la posibilidad, hermano, sí es verdad, de que cometas un pecado, pero puesto que no quieres perder la comunión sublime con Él, entonces te arrepientes inmediatamente con tristeza por tu pecado y un deseo de disfrutar las bendiciones de la luz del rostro de Dios. Entonces, hemos dicho, hermanos, que las bendiciones de temer a Dios son tener a Cristo, pero también tener comunión con Dios. Y esto, mi querido hermano, es algo que nosotros como iglesia confesamos. Nosotros como iglesia confesamos que la perseverancia, el arrepentimiento de nuestros pecados, el ejercicio de la fe en Cristo y las buenas obras dan como resultado en nuestras vidas gozo, paz y seguridad. Y eso tiene que ver con comunión con el Señor. Y eso también nos lleva al tercer punto de las bendiciones. La tercera bendición, mis queridos hermanos, tiene que ver con confianza. Hermanos, podemos confiar que Dios ayuda a aquel que le teme. Y mi querido hermano, esto es así por gracia. Podemos confiar que Dios ayuda a aquel que le teme. Vemos otra vez la relación con la salvación. Dios siempre ayuda a sus hijos, los que tienen su temor en sus corazones. Vaya conmigo al Salmo 115, versículo 11. Salmo 115, versículo 11. Alguien por favor que lo pueda leer bien alto. Salmo 115, versículo 11. Pero hay que ponerse de pie. No sé. Gracias, hermano.
Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermoso. Hermanos, Dios es nuestra ayuda. Nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones. Es nuestro escudo. Nos protege del enemigo. Nos protege de las tentaciones del mundo, de nuestra propia carne. Él nos viste con armadura para estar firmes y resistir en el día mal. Ahora, es verdad, no todos tienen esta confianza. Solamente los hijos de Dios la tienen. Solamente aquellos que temen a Dios. Pero especialmente aquellos que se enfocan en temer a Dios. Aquellos que reconocen la importancia de crecer en el temor de Dios y conocerle más cada día. En cierto sentido, si estaríamos en los años 1600, de manera literal, en cierto sentido, los católicos apostólicos romanos nos dirían: esto es confianza en la confianza. Ustedes están teniendo fe en la fe. Y nosotros podemos decir, depende de lo que estás diciendo. Si tener fe en la fe es tener la fe puesto considerando la obra que hizo otro, ok, está bien. Dime nomás que tengo fe en la fe. Hoy lamentablemente lo que los católicos decían en el 1600, sí le sucede a muchos evangélicos. Hoy el evangélico tiene fe en la fe, y esa parte de la segunda fe es fe en la imaginación que el evangélico tiene de Dios. Y eso, por supuesto, que está completo, que tienen razón los católicos en ese tiempo. Pero nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos fe en la obra de Cristo. Sabemos que Dios va a ayudar a sus hijos. Siempre. La Biblia lo dice claramente. Si el Padre nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Hermanos, eso dice la palabra de Dios, no un Dios imaginario. Eso dice el Señor. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que guardarlo siempre en nuestros cerebros, en nuestros corazones. Tememos a Dios. Podemos tener entonces más confianza de que esta ayuda es nuestra. Siempre. En un sentido más personal, más fuerte, de que puedo tener esta confianza, que mi confianza tiene un fundamento firme, Cristo Jesús. Porque conozco a mi Dios, porque estoy en comunión con el Señor. Entonces, hermanos, probablemente hay algunos aquí que conocen los versículos y creen que esto es verdad, pero no sienten mucha confianza que Dios les va a ayudar mañana en su trabajo, o en sus casas, o en la vida diaria. Parte del problema, ¿saben por qué es? Porque no estamos siendo consistentes con lo que Dios dice. Cuando le tememos. Hermanos, escúcheme. Temamos a Dios y descansemos en sus promesas, sabiendo que sí son para nosotros y que el Señor nos va a ayudar. Confiemos que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Escúchame, hermano, escúchame. Ves tu pecado, ¿no es cierto? Y por eso no confías en lo que Dios ha prometido. Pero yo quiero que tú mires la sangre de Cristo. ¿Qué es más grande? ¿Tu pecado o la sangre de Cristo? Y como alguna vez prediqué en medio de ustedes, y para Dios, ¿qué es más grande? ¿Tu pecado o la sangre de Cristo? Así que confía, hermano, confía. Confiemos que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, versículos 8 al 10. Salmo 34, versículos 8 al 10. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. ¿Oyeron, hermanos?
ningún bien. Pero desde la perspectiva de Dios, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Esto desde la perspectiva de Dios. A veces Dios ve que lo que necesitamos es estar enfermo o sufrir alguna pérdida. O a veces ve que necesitamos ser animados con un regalo, con una palabra de ánimo, ser rescatados de alguna situación difícil. Lo que sea, Él sabe lo que es para nosotros lo mejor. Él sabe lo que es nuestro bien. ¿Y sabe qué? Él lo hace. Y si no recibes algo, claramente es porque no era para tu bien. Cuando temes a Dios, le conoces más y más. Te enfocas más y más en su carácter y tienes más confianza en promesas como estas. Que lo vas a recibir. Es porque lo necesitabas entonces. Y si no lo recibes, es porque no lo necesitabas. Y puedes decir amén a cualquiera de las dos. También podemos tener confianza, hermanos, en la protección de Dios cuando le tememos. Vaya conmigo al Salmo 34, versículo 7, que es el versículo anterior. Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El texto habla de la protección divina, ya sea por medio de ángeles o de cualquier otro medio. El punto es la protección espiritual de nuestros enemigos. El Salmo 85, versículo 9, fíjense, Salmo 85, versículo 9. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Hermanos, somos atacados constantemente por la carne, por el mundo y por el diablo. Pero siempre está cercana nuestra salvación. Dios nos va a rescatar en su tiempo para que no seamos devorados o destruidos. Cuando temes a Dios, puedes tener la confianza de que Dios te protege de todos esos ataques espirituales. Y la última bendición que vamos a ver hoy del temor de Dios es el conocimiento. Hermanos, Dios enseña a los que le temen. ¿Escuchó o no? Dios enseña a los que le temen. Recordemos lo que es la base del temor de Dios. Hemos dicho que conocerle como es Él, conocerle por medio de sus atributos perfectos, meditar en estas cosas y así conocer a nuestro Dios. Esto es lo que provee el temor de Dios. Entonces, tiene sentido que más conocimiento de Dios y de otras cosas es una bendición de temerle a Él. Pero hermano, óigame, eso no se gana por medio de cursos. No es un asunto de estudiarlo en seminarios. ¿Usted sabe cuántos seminarios hice yo? ¿Y sabe cuántos mocos he cometido? Me he comido. No tiene que ver con un tema de seminarios, hermanos. No tiene que ver con asuntos de cursos, no tiene que ver con asuntos de YouTube. Hermanos, tiene que ver con un tema de temor. Tiene que ver con un tema de temor a Dios. La hermana que nunca irá a un seminario, pero que cada palabra que escucha desde el púlpito o cada palabra que lee en su Biblia y no deja caer a tierra, esa hermana está creciendo mucho más y tiene mayor conocimiento y conoce los secretos de Dios que el hombre que va y tiene toda una biblioteca y tiene todos los seminarios del mundo. ¿Cuántos apóstatas han salido de los seminarios? ¿Y cuántas iglesias han sido sostenidas por hombres y mujeres que nunca han tenido ningún acceso, pero que temen al Señor y que toman los medios de gracia para crecer, que son lo que Dios ha establecido? Leemos en el Salmo 25:12: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Lo vio?
Y hermanos, este texto es sumamente importante para nuestras vidas prácticas. Porque, por un lado, podríamos pensar que se refiere al camino del cristiano, lo que Dios hace en la salvación. Pero hermanos, creo que este texto tiene que ver con cosas más prácticas. Habla de cuál camino escoger en las decisiones de la vida. Si una persona no teme a Dios para nada, siempre toma decisiones equivocadas, como es el caso de los incrédulos. Cuando una persona no teme al Señor, siempre toma decisiones equivocadas. Por eso, hermanos, es que es raro cuando una persona dice que es cristiano y pasa todos los días tomando malas decisiones. ¿Podemos decir que es un saco de sal? No tiene que ver con un tema de ser salado, no tiene que ver con un tema de que tienes mala suerte. Tiene que ver con un tema de que la persona no teme al Señor. Y por eso toma malas decisiones todo el tiempo. Ah, no, pero declara ser cristiano. Ah, no, pero no están grandes líos. No están grandes líos por la gracia de Dios. Cuando tú dices que no tiene grandes líos, tú estás pensando, es que no ha matado. No ha matado a lo mejor, pero a lo mejor sí pasa diciendo malas palabras a las personas o malos pensamientos a las personas. Siempre toma malas decisiones. En la vida práctica, para el cristiano sí teme a Dios, sí, ok, y Dios le ha dado su palabra y los otros medios de gracia para ayudarle a andar como debería andar. Y cuando estamos conscientes de nuestra necesidad del temor de Dios y crecemos en Él, podemos estar más seguros de las decisiones que tomamos, porque Dios promete guiar a aquel que le teme. Hermano, puede ser que usted diga, hermano, yo la verdad es que tengo mucho miedo de tomar una mala decisión y por eso paso preguntando y pidiendo consejo. Muy bien. ¿A quién les pides consejo? Por ejemplo, a mi mamá o a mi papá. O por ejemplo a los hermanos. Perfecto, está muy bien. Estás pidiendo consejo para tomar decisiones y estás tomando decisiones. ¿Y cómo te va? No me ha ido mal. Pero hay personas que toman siempre malas decisiones. Puede ser un reflejo claramente de su temor de Dios, que no tiene temor de Dios. Esto es sumamente práctico, hermanos, porque tomamos decisiones, ¿saben cuándo? Todo el tiempo. Y a veces tomamos decisiones pero muy importantes. Así que pregunto, ¿estamos enfocados en el temor de Dios cuando tomamos decisiones? Vamos a terminar, hermanos, con dos aplicaciones. En primer lugar, que consideremos los peligros prácticos cuando cedemos a estos obstáculos y no tememos a Dios como deberíamos. Ante todo, la Biblia tiene un aviso muy fuerte para la persona que dice que es un cristiano y después deja de mostrar un temor de Dios. Tal persona se llama un apóstata, uno que tiene conocimiento de Dios, pero que al final lo rechaza. Es una persona que, sabiendo mejor, no teme a Dios. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice el texto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, quiero que enfocarme en los peligros para un cristiano. Para una persona que es un hijo de Dios, en quien Dios ha puesto su temor. Pregunto, ¿cuáles peligros puede enfrentar cuando temporalmente cede a las tentaciones de los obstáculos del temor de Dios? Vamos a ser más específicos. ¿Cuáles peligros puede enfrentar un cristiano cuando temporalmente cede al corazón duro, cede al orgullo y la incredulidad y cede a la falta de oración? ¿Cuáles son los peligros? Cuando el seguidor de Cristo cae en estas cosas, pues el cristiano no pierde su salvación. ¿Estamos todos de acuerdo?
Pero sí hay peligros, sí hay consecuencias, sí hay disciplina de parte de nuestro Dios amoroso. Y quiero que lo pensemos en dos ámbitos. Quiero que lo pensemos en cuanto al peligro de la falta del temor de Dios en cuanto a la adoración pública y después el peligro en la vida personal. Vemos en la Biblia, hermanos, que Dios toma muy en serio cuando no hay el debido temor en la adoración pública a Él. Y tenemos testimonios en la Biblia, muchos. Se los voy a ir nombrando y seguramente usted le va a dar un checklist en su mente. Cuando Nadab y Abiú mostraron orgullo e incredulidad y ofrecieron fuego extraño en vez de lo que Dios había mandado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios los mató. Y dijo por qué lo hizo. El texto dice: en los que a mí se me acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Evidentemente estos hombres en su adoración pública, en no tener temor a Dios, eso hizo de que ellos fueran consumidos. Otra historia. Usa toca el arca del pacto y también Dios le mató. No mostró el temor de Dios en cuanto a cómo interactuar con el símbolo de la presencia de Dios en su pueblo. Vemos otra historia, vamos al Nuevo Testamento. Ananías y Zafira mintieron a Dios cuando entraron a la iglesia y Dios los mató. Y dice que el resultado era: vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, Dios toma muy en serio cómo Él es adorado. Toma muy en serio lo que hacemos cuando entramos a la adoración pública. En su misericordia no nos mata cada vez que entramos a los cultos. ¿Saben por qué? Por la obra poderosa de Cristo. Por la obra intercesora de nuestro Cristo, que es sumamente poderosa. Pero hermanos, tenemos que venir preparados a la adoración. El Señor es muy paciente para con nosotros y nos muestra su amor y gracia en todo momento. Pero vemos lo que Dios piensa con respecto al tema. ¿Lo ven? Estos son los testimonios en que nos muestra lo que Dios piensa con respecto a la falta de temor en la adoración pública. Y cuando un cristiano cede al pecado de un corazón duro en cuanto a la importancia de la adoración pública o en cuanto a la incredulidad de lo que Dios requiere en la iglesia, mi querido hermano, escúcheme, hay consecuencias para usted, hay disciplina. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, mi querido cristiano, ten cuidado cuando asistes a la adoración de Dios con tu cuerpo. Cuando vienes a la iglesia o te acercas a los servicios de adoración, pero no te preparas. Escúchame, la apariencia de tu cuerpo físico en el edificio de la iglesia, y no hablo en tu manera de vestir, no. Hablo de que tú aparezcas aquí. El hecho de que tú aparezcas en el edificio de la iglesia, el hecho de que estés físicamente, no significa que vas a adorar a Dios como Él requiere. No significa que Dios acepta tu sacrificio de estar aquí. Porque, hermanos, el Señor ve el corazón. Él ve si el corazón está preparado para estar aquí. Ahora, hermanos, nuestro cuerpo naturalmente no lo está. Nuestro corazón naturalmente no lo está. Y por eso tenemos que ser conscientes de esto y hacer algo para entonces prepararlo y estar en el culto de adoración delante del Dios vivo, hermanos. Pero de vuelta, ten cuidado cuando adoras, cuando ya no estás en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Que nos preparemos entonces, que nos vigilemos a nosotros mismos para que mostremos el temor de Dios, para que no tengamos corazones duros, ni llenos de orgullo, ni vengamos con falta de oración y tiempo en la palabra antes de venir al culto de adoración. Dios no quiere, hermanos, adoración hipócrita. Este fue el problema de Israel por muchos siglos. Ellos seguían sacrificando a Dios en el templo conforme a sus mandamientos, pero no le temían.
Lo hacían por costumbre, una tradición, nada más. Y hermanos, que no lleguemos a este punto nosotros como cristianos. Es sabio, ¿no?, que tengamos el culto en la tarde. Tenemos todo el día para prepararnos. Pero esto es verdad, hermanos. Y la única manera en la cual podemos estar seguros que no estamos acercándonos a la adoración como una mera costumbre, ¿saben cómo es? ¿Saben cómo podemos estar seguros de que no vamos a llegar a la adoración como una mera costumbre? Pues preparándonos. Ahí estamos seguros. Preparándonos conscientemente cada vez que vamos a entrar a la casa de Dios para adorarle y escuchar la palabra predicada. No queremos servir a Dios con nuestros labios, pero tener corazones lejos de Él. ¿No es cierto, hermanos? No queremos estar cantando la palabra y diciendo el credo, cantando algún himno y escuchando la predicación mientras la mente piensa en cualquier otra cosa. No queremos venir a adorar a Dios con tanta prisa de haber hecho otras cosas en su día, ni que podemos concentrar en otra cosa de lo que realmente tenemos que hacer. Es por eso que yo siempre animo, hermanos, yo sé que tenemos tiempo de social aquí, ¿no es cierto? Bueno, en la medida de lo posible siempre, si ustedes me preguntan a mí, en la medida de lo posible siempre promuevo que ese tiempo de social sea en la mañana. Pero si vamos a tener algo en la tarde, que es lo que tiene que ver con nuestro culto, que puede pasar, no es una ley, ¿no? Podemos tener tiempo de social preparado después del culto. Pero hermanos, que eso no sea lo que tengas en tu mente. Porque lo que tiene que estar en nuestra mente es prepararnos para el culto. Que eso es lo más importante. Eso es lo importante. Lo otro es un tema accidental. Es un tema que tiene que ver con ocasiones. Pero no es lo más importante, hermanos. ¿Se entiende? No es lo más importante. Lo importante es que preparemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos para estar delante de nuestro Dios vivo. Amén, hermanos. Pero también hay peligros de ceder a los obstáculos al temor de Dios en la vida personal también. Entonces ya hemos hablado de que tenemos que prepararnos para la adoración pública, siempre. Pero ahora hablemos del asunto privado nuestro. Cuando no tememos a Dios como deberíamos, ¿sabes qué sucede? Tendemos a la avaricia. Porque la Biblia dice que los temerosos de Dios aborrecen la avaricia. Entonces todo lo contrario, ¿no es cierto? Hay mucha avaricia en nuestros corazones, ¿no es cierto? En todos nosotros. Hermanos, el mundo presenta muchas cosas como atractivas. El mundo nos presenta un estilo de vida muy atractivo. Otros parecen tener más que nosotros en cosas materiales, o una vida mejor, o un mejor matrimonio. Si no tememos a Dios, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a caer fuertemente en este pecado de la avaricia. Cuando no tememos a Dios como deberíamos, tendemos a caer en el pecado de hablar mentiras. Hemos hablado de la avaricia, pero ahora hablemos de la mentira. Cuando no tememos a Dios como deberíamos, caemos en el pecado de la mentira. Dios dice que es cuando no le tememos que empezamos a mentir. Cuando dejamos de recordar que Dios está, que Él ve, que Él oye todo, Él sabe todo, cuando olvidamos de esto, vamos a decir lo que querramos y caeremos en una mentira tras otra. Pero por supuesto, para terminar con ánimo, también mis queridos hermanos, y con gozo, también quiero mostrarles, hermanos, que si resistimos a estos obstáculos del temor de Dios, también podemos disfrutar de bendiciones. Bendiciones que vienen por temer a Dios. Las bendiciones de Cristo, la bendición de tener comunión con Dios, la bendición de tener confianza en el Señor y la bendición de tener conocimiento de Dios. Hermanos, acompáñenme por favor al Salmo 103. Salmo 103, versículos 17 y 18. Salmo 103, versículos 17 y 18. Dice el texto:
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hermanos, según el salmista, hay una relación entre temer a Dios y acordarnos de sus mandamientos y ponerlos por obra. Es lo que le había dicho hace un momento. Nosotros como iglesia confesamos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, ejercer fe en el Señor todos los días, perseverar en los caminos del Señor todos los días y practicar las buenas obras que tienen que ver con cumplir los mandamientos de Dios todos los días, trae a nuestra vida ¿qué cosa? Gozo, comunión, paz. Entonces, hay una relación entre temer a Dios y acordarnos de sus mandamientos y ponerlos por obra. Hay una bendición en esto. ¿Cuál, hermanos? Dice el texto aquí, su misericordia eterna. Ahora, lo interesante es que no solamente sobre nosotros. Dice el texto también sobre los hijos y los hijos de los hijos. Hermanos, nuestro temor de Dios en cosas prácticas sí afecta nuestra descendencia. Así que, hermanos, aquí hay mucho, pero mucha riqueza en cuanto al tema de las bendiciones de temer a Dios. Hermanos, hay una gran bendición de tener padres y abuelos que temen a Dios. Entonces, hijos, den gloria a Dios con sus padres que son cristianos. Den gloria a Dios de sus abuelos que son cristianos. Pero padres, seamos ese canal de bendición para que nuestros hijos también tengan de estas bendiciones de Dios. Entonces, que seamos padres y abuelos que temen a Dios, hermanos e hijos y tíos y hermanos y hermanas en Cristo que temen a nuestro Dios. Amén. Amén. Como conclusión entonces, mis queridos hermanos, hay muchos obstáculos para estorbar nuestro temor de Dios, pero cuando le tememos, Él nos llena de muchas bendiciones. Amén, hermanos. Vamos a orar.